No, hola, hoy es viernes 19 de noviembre. Esta es la clase 23 de Física Teórica 2, acá en Exactas. La clase pasada vimos pictures o representaciones, el paso de Schrödinger y Heisenberg. Después vimos el picture de interacción, también llamado de Dirac. Y trabajando dentro de este picture, dedujimos la ecuación de Tomonaga-Schwinger, que nos da la evolución temporal del estado del sistema en el picture de interacción. Y después hablamos de la serie de Dyson. En esta clase veremos probabilidad de transición, tratamiento perturbativo dependiente del tiempo y el caso de perturbación constante, que nos lleva a la regla de oro de Fermi y que la generalizamos para el caso de una perturbación oscilatoria. Bueno, un brevísimo repaso, porque esto también ya era un repaso de cosas que habíamos visto antes. Un cambio de representación consiste en aplicarle una transformación unitaria a todos los estados del espacio de Hilbert y simultáneamente a todos los operadores que actúan sobre ese espacio. Entonces, para aplicárselo al KET, simplemente lo aplico acá una vez, y para transformar los operadores, lo rodeamos al operador con A adjunto A. Y vemos que haciendo este cambio, cualquier elemento de matriz de un operador cualquiera, entre dos estados cualquiera, es igual al mismo elemento de matriz, pero con todas las cosas transformadas. Entonces, vemos que esta transformación unitaria de todo no cambia la física. Puedo seguir usando el formalismo de la misma manera, y las cantidades físicas, ¿no? Como valores medios de cantidades, probabilidad de medir un cierto autovalor de algo, etcétera, todo eso permanece inalterado. Bueno, después de repasar Schrödinger y Heisenberg, pasamos a la representación de interacción, que se aplica en un contexto como el siguiente. El hamiltoniano acá en Schrödinger, el original, tiene un H0 más un B sub S, donde el H0 no depende del tiempo. En general lo considero, o tomo un problema ya resuelto, digamos, un oscilador armónico, un átomo de hidrógeno, un pulso cuadrado. Y sobre eso sumamos un potencial que este sí es complejo en uno de dos sentidos, o que tiene una dependencia temporal o que es una interacción entre partículas. Entonces, acá estamos abriendo la puerta a hacer dinámica cuántica ya más compleja, más interesante, o física de muchos cuerpos, que es un problema, digamos, duro en general, duro en el sentido de que no se puede resolver en general. Hay excepciones. Bueno, entonces, en un problema que tiene un hamiltoniano así, hacemos esta transformación unitaria, el A lo definimos como E a la I sobre H barra H0 por T. O sea, la transformación unitaria solo depende del H0, de la parte fácil, digamos, resuelta del problema. Y bueno, entonces transformamos los estados aplicando el A y los operadores aplicando acá el adjunto a la derecha y el A a la izquierda. Y esto ya es la transformación al nuevo picture. Acá no termina la tarea porque necesitamos saber
cómo evolucionan entonces los gets y los estados en el nuevo picture de interacción. Es algo que ya sabemos en Schrödinger, pero cuando cambiamos tenemos que verlo de nuevo. Entonces, en el picture de interacción evolucionan ambos, los estados y los operadores. Los operadores, acá tengo una ecuación que decíamos es parecida a la ecuación de Heisenberg de evolución de operadores en el picture de Heisenberg, pero con una diferencia crucial, y es que acá tengo la derivada IH barra igual al conmutador del operador con el hamiltoniano, pero acá es solo el conmutador con el H0. O sea, este es el problema que yo llamaría fácil, porque el H0 lo tenemos resuelto. O sea, los operadores evolucionan, pero con el H0. Es como si yo hiciera rotar todo el sistema, por ejemplo, aplicar una rotación con una frecuencia conocida. Entonces es como un cambio de coordenadas, algo así, algo ya prescripto. Y eso va acá sobre los operadores. Pero después está la evolución intrínseca del sistema, que puede ser complicada, y esa pasa a los estados. Entonces, para la evolución temporal de los estados, derivada con respecto al tiempo, igual a el potencial pasado al picture de interacción por el estado. Es una especie de ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, pero donde ya sacamos la parte fácil, digamos, y dejamos la parte difícil de esta interacción o este potencial dependiente del tiempo. Y esta es la llamada ecuación de Tomonaga-Schrödinger. Y después analizamos la evolución temporal desde un punto de vista más operativo, ¿no? Acá tengo planteada la ecuación de movimiento, pero digo, en general no sabemos resolverla, salvo en situaciones sencillas, elecciones particulares, dice B de T. Entonces, lo que planteamos es un esquema perturbativo para el operador de evolución en el picture de interacción. Entonces, definimos primero este operador de evolución en interacción y escribimos una ecuación diferencial, la pasamos a una expresión integral, que es esta que está en el primer renglón. Entonces tenemos una ecuación integral para el operador de evolución, que bueno, no es fácil de resolver. Pero al estar expresada así en esta forma integral, es bastante sencillo plantear un esquema iterativo. Simplemente uno va reemplazando la incógnita que aparece dentro de la integral, la va reemplazando por la cantidad misma, lo mete acá, y así va generando un esquema iterativo. Y va generando órdenes sucesivos, ¿no? Va generando términos, orden 0, orden 1, orden 2, sigue, orden n. ¿Y hasta dónde? Bueno, es una serie que la puedo llevar hasta infinito en principio. Y después, a medida que uno va generando estos órdenes, ya la U no aparece acá. Entonces, como decíamos las pasadas, como que la vamos empujando la U hacia los órdenes cada vez más grandes, y después, cuando finalmente decimos, bueno, suficiente, quiero calcular algo, entonces lo vamos a poner en la computadora y decimos, bueno, llego hasta acá, por ejemplo. Entonces, el operador de evolución, que es mi incógnita, lo tengo expresado como una serie truncada, ¿no? Eventualmente, en algún orden que yo pueda manejar, o bien analíticamente o bien numéricamente.
Bueno, y entonces esto es la serie de Dyson. Un esquema perturbativo para calcular el operador de evolución. Bueno, entonces todavía no habíamos aprovechado, usado estas ideas para eh, ver más en detalle cómo hacer teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, ¿no? Entonces ahora vemos eso. Pensemos primero en la probabilidad de transición de un estado inicial a algún otro estado final. Hasta acá, no sé si vamos bien, si hay algún comentario, pregunta. Si no, seguimos ahí. Todo bien, todo bien. Bueno, miremos un poco más detenidamente ahora con las herramientas que conocemos. Miremos la evolución del estado. Expandamos el estado en la representación de interacción, pero acá, bueno, una particularidad, expandámoslo en la base de autoestados de H0 en la representación de Schrödinger. O sea, tengo el H0 en Schrödinger, conozco sus autoestados y energías, esa es una base fija, voy a seguir pensando en términos de esa base, pero voy a expandir el KET en el picture de interacción. ¿Está bien? Esto es legítimo, ¿no? El hecho de que me pase de un picture a otro no quiere decir que cambie el espacio de Hilbert de los estados, sino que es más bien como decía antes, por ahí como hacer una rotación de todo, pero el espacio sigue siendo el mismo, así que yo puedo expandir los estados en cualquier base. Bueno, entonces usamos esta base, estados del H0, que son los autoestados de H0. Bueno, entonces escribo psi de t en el picture de interacción, suma sobre todos los estados c sub n por n. Y el objetivo entonces es hallar los coeficientes de la expansión que van a depender del tiempo. Y recordemos que está aplicado un potencial V que puede depender del tiempo. La evolución del estado está dada por la ecuación de Tomonaga-Schwinger que vimos recién. Y H barra con respecto al tiempo de el picture de interacción por psi. Ahora insertamos la identidad entre B y psi. Y acá ya me aparece el producto escalar de un elemento de la base con el estado que estoy evolucionando. Entonces, ahora acá me olvidé de escribir que proyectamos con n, con el bra n, ¿está bien? Entonces, proyectamos acá y acá. Y me queda, acá me queda el coeficiente c sub n, ¿no? De acá arriba. Y tengo la derivada con respecto al tiempo, así que todo esto es c sub n punto. Del otro lado tengo c sub m
Y acá tengo el elemento de matriz del potencial en el picture de interacción, ensanguchado entre estados, autoestados del HC. Entonces ya ven, me estoy formando un sistema de ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo para los coeficientes. Bueno, acá entonces reescribo la ecuación que obtuvimos recién. IH barra C sub n punto, y acá están los C sub n's, y acá como coeficientes de este sistema están los elementos de matriz de ese potencial agregado. Y vamos a hacer una pequeña manipulación acá, en cambio, notar que esto es igual, lo que voy a hacer es volver acá al picture, volver el B que está en interacción, lo escribo como recupero el B en Schrödinger, rodeado por el ADAGA y el A del picture de interacción, ¿no? Con el H0 acá. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, como tengo el H0 en estas exponenciales, y estos estados son sus autoestados, puedo actuar fácilmente y me sale, acá a la izquierda me sale la energía E sub n, ¿no? Yo tengo el bra n, me sale esta energía, y acá a la derecha aplico E a la menos I, acá queda E sub m. Entonces acá tengo menos E sub m. Actué con estas exponenciales sobre los kets, y el bra y el ket pasan y se encuentran acá con el potencial expresado en Schrödinger. O sea, esto ya es el elemento de matriz del potencial ese agregado entre n y m. Entonces, lo escribimos haciendo una notación más corta. Y una cosa más. Acá me quedó una exponencial con la diferencia de niveles del H0. Entonces voy a definir una frecuencia omega nm como E sub n menos E sub n sobre H barra. Así me queda más compacta la notación. Entonces, la ecuación de movimiento de los coeficientes, ahora la reexpresé, digamos, ahora está todo en Schrödinger, en los elementos de matriz, y bueno, y estos coeficientes, que son los que estoy buscando. Bueno, los coeficientes son los coeficientes del estado en interacción, pero en la base en Schrödinger. Pero bueno, esto ya es un buen estadio, ¿no? Ya tenemos escrito el sistema de ecuaciones para la tira de coeficientes C sub n. Pensemos, ¿no? Por ejemplo, en un oscilador armónico, esos n son el número cuántico de la energía, por ejemplo. Y ahora, acá repito la ecuación solamente. Bueno, y como decía, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el tiempo. Acá a la izquierda pongo un vector columna con los coeficientes C sub n punteados, ¿no? La derivada con respecto al tiempo.
Acá, dentro de la suma, tengo la columna de C sub n que vienen acá, multiplicada por esta matriz, por todo, ¿no? La matriz que expresamos acá ya como matriz. Y veamos una cosita. Los elementos de la diagonal, B11, B22, etcétera, vienen de acá. Y la exponencial sería la i omega 11, omega 22, etcétera. Pero eso es cero, ¿no? Que es la resta de sub n con sub n. Así que acá en la diagonal no aparecen esas exponenciales del tiempo y aparecen afuera con estas diferencias de energía correspondientes. Bueno, acá ya tenemos planteado un sistema de ecuaciones y digamos que si se quiere determinamos el tratamiento exacto y lo resolvemos como podamos. Yo, por ejemplo, en mi carrera me he encontrado con esta situación o similar y se resuelve con un programa numérico, un esquema numérico que se llama de Runge-Kutta, de cuarto orden. Y bueno, funciona muy bien, uno puede hacer la evolución temporal normalmente por los tiempos físicos que son útiles hasta que empiezan a aparecer otros efectos que ya de todas maneras arruinarían esta descripción, por ejemplo, de phasing, de coherencia, ¿no? El efecto de otras potenciales que no incluí en el hamiltoniano original, etc. Así que eso se puede atacar con Runge-Kutta, numéricamente. Otra situación es tener un sistema de 2×2. Ahí también se puede trabajar. Y bueno, en el Sakurai estudian eso. Y la otra, que es lo que queremos ver acá, es de nuevo métodos aproximados. Acá les menciono, estoy siguiendo más que nada el Sakurai, capítulo 5, métodos aproximados. Bueno, acá está todo, ¿no? Está teoría de perturbaciones independientes del tiempo, que ya lo vimos, pero yo lo saqué más que nada del Cohen. Acá hay ejemplos de perturbación, de estructura fina y el efecto Zeeman. Estructura fina está en la práctica, el efecto Zeeman no recuerdo. Y después acá en este mismo capítulo siguen con teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Y acá el capítulo sigue. El Sakurai tiene mucho material, tiene muchos ejemplos, digamos que son más que ejemplos, ¿no? Son como desarrollos importantes dentro de la física atómica. Después le dedican bastante espacio a estas teorías de perturbaciones. Pero bueno, medio que nosotros no llegamos a ver tantas aplicaciones de la teoría. No nos da el tiempo. Pero si les gusta, les recomiendo que lo miren.
Digo, parece ser un lindo libro de referencia para seguir leyendo cosas que no llegamos a ver en un cuatrimestre nosotros. Bueno, entonces acá le robé de nuevo unos pedazos al Sakurai. Entonces, este es el problema exacto en principio, pero por supuesto esto tiene infinitas entradas, así que no se puede tratar exactamente realmente. Bueno, él viene diciendo que hay pocos problemas que se pueden resolver y entonces nos debemos contentar con soluciones aproximadas de esto, obtenidas con teoría de perturbaciones. O sea, cada coeficiente C sub n de estos que aparece acá, los vamos a pensar como una serie de términos de orden creciente, donde Cn1, Cn2 significan amplitudes de primer, segundo orden y así. En el strength parameter, la constante esa del potencial dependiente del tiempo que pusimos. Y entonces lo que hacemos es un esquema así, ¿no? Si inicialmente el estado I está poblado, aproximamos el coeficiente acá a la derecha, lo aproximamos con una delta del que, ¿no? Hay uno, el I está ocupado y los demás no. Entonces, bueno, acá habrá alguno que es el inicial, pongamos I igual a 3, eso a t igual a 0, ¿no? Entonces, le asignamos ese valor a los coeficientes de orden 0, independientes del t. Y ya con eso, ¿no? Cuando reemplazo acá 0, 0, 0, 1, 0, etc., obtengo una primera ecuación para las derivadas. Y resolvemos esa ecuación que nos quedó y nos sale el orden 1, porque eso ya depende del potencial que aparezca una vez. Ponemos la solución de orden 1 de vuelta acá, en the right hand side, y again to obtain the differential equation para C sub n2 and so on. This is how Dirac developed time-dependent perturbation theory en 1927. Así que sabemos que fue Dirac el que inventó esto. Bueno, entonces ahora avanzamos con el tratamiento perturbativo dependiente del tiempo, con la idea anterior, ¿no? Capaz que ya quedó claro y no hace falta hacerlo, pero ahora escribimos las cosas más concretamente. Pero de hecho nos vamos a basar en el operador de evolución, en la serie de Dyson, y no en esa ecuación matricial de recién. Bueno, supongamos que el estado en T0 es un I, alguno de los autoestados del Hamiltoniano HC. Bueno, si en interacción es el operador de evolución entre T0 y T, aplicado al ket en T0, pero el ket en T0 es I, solo estoy aplicando la superposición de acá arriba. Ahora ensanguchamos con N de nuevo y obtenemos en psi escalar
Este es el coeficiente que llamé C sub n antes. Y acá tengo el elemento de matriz del operador evolución entre el estado inicial y el n que estoy mirando. O sea, al proyectar en n estoy ya empezando a preguntar, ok, quiero saber con qué probabilidad el estado va a migrar, ¿no? Desde i hasta n. Porque quiero ver este cn al cuadrado me va a dar la probabilidad de que el estado esté en el ket n. Bueno, y acá entonces aprovechamos la serie de Dyson. Porque esto me está diciendo el coeficiente que vos querés es el elemento de matriz del operador evolución. Pero para el operador evolución tenemos una expansión, tenemos la serie de Dyson. Entonces, sin volver atrás, vamos rellenando acá los distintos órdenes. Primero aparecía un 1, después una integral con b, después una integral doble con 2b, etc. Entonces acá tenemos C sub n a orden 0, surge de poner el 1 acá, el 1 del operador de evolución. Entonces, este elemento de matriz es trivial, n, i. Esto es la condición inicial, ¿no? N es 1 si es igual a i, y si no, es 0. Seguimos usando la expansión perturbativa del operador de evolución. Entonces, a orden 0 ya está. Este es un número nomás. No sé cómo escribir acá en el látex la identidad de este. Bueno, ¿están ahí todavía? Sí. Sí, sí. Sí. Me siento como Longobardi en la radio. Bueno, y el orden 1. Acá tengo n y recordemos, ¿no? El orden 1 del operador de evolución. Con el menos IH barra integral con respecto al T' mudo entre T0 y el T final. De nuevo acá voy a reemplazar, voy a volver vuelvo atrás, ¿no? Del picture de interacción, el picture de Schrödinger, con el adaga y el A. De nuevo actuando con el H0 sobre los kets, me sale acá la diferencia de energías, N positivo y el I negativo. Entonces tengo omega I. E sub n menos E sub I sobre H bar. Por I. Después me queda el elemento de matriz N, B, I. Bueno, nada más. Entonces, esto ya es la expresión del C sub n a orden 1. ¿Ven? Orden 1
Siempre quiere decir que aparece B a la 1. Análogamente, a orden 2, ¿se acuerdan? Acá tenemos dos integrales con respecto al tiempo que están anidadas. La exterior va de T0 a T con la variable T'. La interior va de T0 a T', es el límite superior, es la variable de integración interior. Y aquí adentro tenemos B en las dos variables, en la exterior y la interior, y hay una suma sobre estados, sobre todos los estados del HC. Acá para calcular el orden 2, tengo suma sobre estados distintos del n que estoy mirando, como pasaba en la teoría de perturbaciones independientes del tiempo. Bueno, y también se hizo el trabajo de pasar de interacción a Schrödinger en los potenciales para que aparezcan estas exponenciales, estas fases que dependen de los niveles de energía. Esto por ahí conviene sentarse y escribirlo como hicimos con la slide anterior, como hicimos acá con el primer orden. Es un pequeño ejercicio, se puede hacer con el orden 2 también, etcétera. Y acá podría seguir, ¿no? Con el C sub n, seguir orden tanto como quiera. Tendré Q veces el potencial, tendré más sumas sobre estados, de Q menos 1, etc. Bueno, ahora que fui calculando estos órdenes sucesivos del coeficiente C sub n, C sub n, así sería el total que quiero calcular. Pero tengo estos órdenes sucesivos. La probabilidad de encontrar la partícula en el estado n con n distinto de i, o sea, me estoy preguntando por la probabilidad de salirme del estado inicial, sería entonces esto módulo al cuadrado, y lo escribimos así: probabilidad de ir de i a un n distinto de i para tiempo t, acá y sumo los órdenes y después elevo al cuadrado. Lo digo así lentamente para no equivocarnos y elevar al cuadrado antes del tiempo. Así decirlo. Primero tengo que construir todo el C sub n y después hallamos el módulo al cuadrado. Bueno, y esto es la probabilidad de transición entre niveles del HC. Bueno, hasta acá desarrollamos la técnica, digamos. Ahora vamos a analizar dos situaciones, dos casos de elección de este potencial. Bueno, primero una perturbación constante. Supongamos que se enciende un potencial constante a t igual a 0. Entonces, el B de t que estuvimos tratando
es 0 para t menor que 0 y una constante, una b independiente del tiempo, para t mayor que 0. O sea, tenemos un escalón. Que se enciende a t igual a 0. Esto ya produce resultados, como vamos a ver ahora. Supongamos que el estado inicial, como decíamos recién, es i. Bueno, en t igual a 0, el orden 0 del coeficiente. También queremos analizar este coeficiente del estado para todo tiempo posterior. Entonces, a orden 0 es la delta, a orden 1, como escribimos recién, es la integral. Y acá a ver si recordamos, ¿no? Hay que integrar desde t0 hasta el tiempo. Pero ahora como t inicial tomamos el momento en que se encendió el potencial. Entonces a partir de ahí el potencial ya es una constante. Constante en el tiempo no quiere decir constante en lo espacial o en el momento. Puede depender de estos operadores, posición o momento, o del spin, lo que sea, pero no tiene dependencia temporal. Insisto en esto porque acá ya aparece el elemento de matriz BNI. Si el potencial ese fuera una constante en el espacio, si no dependiera de nada, este elemento de matriz sería 0. Entonces, esto es lo que aparece ahí. Bueno, y un paso más podemos dar ahora, como pudimos sacar el b fuera de la integral porque no depende de t', ahora se puede integrar la exponencial, baja, acá el exponente y omega n se simplifican, está ahí y este h barra, y acá me queda la diferencia de energías. 1 menos la exponencial, o sea, el 1 viene del límite inferior. La exponencial del t superior. ¿Está bien? Entonces, o sea, la conclusión es que acá se puede calcular la integral porque el potencial no depende del tiempo. Lo podemos sacar. Hagamos un paso más con el segundo orden. De nuevo, a ver, déjenme volver un segundito atrás. El segundo orden tiene más cosas, pero ahora estos los puedo sacar de la integral. La integral acá empieza en 0. Y podemos trabajar esas exponenciales de la misma forma. Bueno, y acá está el resultado. Acá puse un paso intermedio
porque queda 1 menos una de las exponenciales nada, es un producto acá del 1 menos, y se llega al 2 menos acá en el, pues sí, que es lo que aparece acá. Bueno, se los dejo como ejercicio, ¿no? Entonces hacer el orden 2, análogamente a lo que se hizo acá, y miremos un poco qué aparece. Entonces, este es el C sub n. Ah, no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Perdón, borren el último minuto de la grabación. Estoy elevando al cuadrado y el C sub n. ¿Está bien? Y elevamos al cuadrado esto, módulo al cuadrado. Entonces, módulo al cuadrado de estas cantidades y este módulo al cuadrado así. Vamos a llamar 1 menos que a la i, 1 menos que a la menos i. Y haciendo la cuenta, se llega a esta expresión con el coseno, y por una identidad trigonométrica se puede pasar al seno cuadrado sobre 2. Una variable sobre 2. Bueno, y ahora la idea es analizar un poco esta expresión. Pero les propongo hacer un intervalo. Muy bien, gracias. A 9:20. Bueno, hacemos un intervalito. Perdón, Pablo, no sé si estás hablando, pero estás muteado. Ok, disculpen, ahí voy de nuevo. Gracias por avisarme. Estamos entonces viendo la evolución del estado en el picture de interacción. Lo tenemos expandido en la base de autoestados del H0, del hamiltoniano sin perturbar, y estamos estudiando los coeficientes, ¿no? El cuadrado de este coeficiente me va a dar la probabilidad de ocupación de este estado de la base N.
Y hicimos algunas cosas, escribimos la ecuación de movimiento y empezamos a encararlo perturbativamente. Entonces dijimos, lo vamos a expandir en órdenes al coeficiente. Y ya tenemos el orden 0, el orden 1, acá tenemos las expresiones en general. Y finalmente uno va a querer construir esto. Pero lo que vamos a hacer es quedarnos a orden 1. Y vamos a estudiar primero el caso de una perturbación constante, una perturbación escalón, que se enciende a t igual a 0. Se enciende a t igual a 0. Y estábamos acá. El orden 0 es trivial. Y el orden 1 del coeficiente lo podemos integrar en el tiempo acá porque la perturbación es constante y salió de la integral. Y acá yo me entusiasmé y me fui al segundo orden, pero no. Acá estamos sacando simplemente el módulo al cuadrado del coeficiente a primer orden. Y nos vamos a quedar a primer orden. Bueno, acá copié el coeficiente, el c sub n, a primer orden, módulo al cuadrado, y tiene, pues la dependencia temporal está acá, es un seno cuadrado, o sea, en el tiempo esto oscila como un seno cuadrado, nada más, ¿no? Ahora la amplitud de esa oscilación viene dada por un lado, el elemento de matriz del potencial en la base, ¿no? B sub ni. Acá podríamos conectar con cosas que fuimos diciendo en el pasado, de cómo los elementos de matriz de un hamiltoniano, de una parte del hamiltoniano, influyen en la evolución física. En este caso vemos que si este coeficiente fuera 0, entonces esto no tendría ninguna amplitud y simplemente este término no se encendería nunca. No, mi sistema que empezó en el estado I nunca poblaría el estado N si ambos no son conectados a través de la perturbación. Bueno, acá está el término, acá está el módulo al cuadrado de ese elemento de matriz. Y segundo, esto está influido por un energy denominator, ¿no? Un denominador de diferencias de energías, como ya mencionamos también. Si el E sub n y el E sub i están muy lejos, esta resta es grande, y como está dividiendo, hace que el coeficiente sea chico. Entonces esto favorece estados más cercanos. Así que bueno, la dependencia en el tiempo está acá, más o menos la entendemos, es oscilatoria. Pero ahora lo que queremos analizar, nos queremos concentrar en la dependencia con la energía, con la diferencia de energía entre el estado inicial I, el E sub I, y el estado final que estoy mirando, el E sub n. Entonces, esta diferencia de energía aparece acá dentro del seno cuadrado y afuera, en el denominador. Entonces, si quiero analizar esta expresión en función de esta diferencia de energías, defino una frecuencia omega, que es la diferencia de energía sobre h barra. Entonces, omega me dice
cuán lejos estoy mirando de la energía del estado inicial. Acá tengo un pequeño diagramita esquemático. Supongamos que la energía inicial es este nivel. Después, acá es como que estamos cambiando o imaginando una situación particular donde el H0 tiene este nivel de energía inicial, pero también tiene un conjunto de niveles de energía en la zona del E1, ¿no? Acá entonces tenemos un continuo de niveles de energía en la zona del E1. Esta discusión es un poco difícil, pero tiene sentido. Y después vamos a mencionar un par de ejemplos donde esto ocurre. Una situación así ocurre. Bueno, o sea, esta sería la justificación física de lo que estamos mirando acá, porque fíjense que ¿qué vamos a graficar? Vamos a graficar esta función de acá arriba, reemplazamos la diferencia de energía sobre H barra, acá divido por H barra y multiplico. ¿Está bien? Entonces me aparece esta expresión que está acá, que es 4 seno cuadrado omega por t sobre 2. Lo mismo que acá. Dividido, acá tengo que poner omega cuadrado, h barra cuadrado. Y acá entonces me queda omega cuadrado. Entonces queremos mirar la dependencia de esta población en función de este omega. Y este omega lo tomo como un eje continuo. Por eso evoco esta situación física acá de posibles niveles de energía, formando un continuo en el eje omega. ¿Está bien? No sé si se entiende eso. Me gustaría escuchar. Yo hice una pregunta ahí en el chat. Y a ver, ¿puedes decirme? Sí, el tema es que veo que acá el coeficiente C sub n al cuadrado, el módulo, va como el seno al cuadrado. Quería saber qué otra cosa podría ir como el coseno cuadrado para, no sé, respetar esto de que la suma de 1. No. O al ser algo aproximado. Está bien. No sé. Está bien, está bien. Bueno, la respuesta es que no es 1. Esto es algo que evoluciona en el tiempo, porque es la ocupación de un estado n, ¿no? O sea, la cuestión es que, no lo quiero hacer. El espectro, el hamiltoniano H0, ¿no? Ese era el punto de partida. Yo estaba pensando que tiene muchos niveles. El E sub I era el inicial, digamos, ¿no? Puse el sistema acá, con coeficiente C sub I igual a 1. Y ahora me estoy preguntando, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es el coeficiente para irme a otro estado? Entonces, el C sub n, empieza en 0 a t igual a 0. Y eso está bien, ¿no? Porque seno cuadrado en t igual a 0 es 0. Empieza en 0, crece, y después oscila.
no es 1. Bueno, si pudiera ir solamente entre dos niveles, sí, la suma tendría que ser 1. O está en uno o está en el Claro. otro. ¿Va pasando? Dependiendo de quién es, dependiendo, ojo, no porque está el coeficiente este acá también, que, que es más bien chiquito, porque el B es chico. Si estuviera entre dos niveles y en circunstancias especiales, lo que decís es correcto, ¿no? Tengo los dos niveles y la probabilidad de ocupación oscila completamente entre los dos niveles. Pero para eso tengo que estar en resonancia. O sea, no siempre, pero sí puede ocurrir. Pero igual oscila, ¿no? No es que este se vuelve 1 y el inicial 0. La partícula empieza a oscilar con un seno, empieza totalmente en el estado de abajo, ponele, después se va totalmente al de arriba, pero no se queda ahí porque sigue oscilando. Eso puede ocurrir. Está bien. Bueno, era eso. Que Está estaba bien, tratando de relacionar. claro, Resuelta perfecto. esa duda. Gracias. No, Yo tengo una pregunta. sí, No estoy seguro de qué continuo de energía estamos hablando acá. O sea, porque en principio esta es la probabilidad de transición del estado I a algún estado N. O sí, sea, vos estás diciendo, si hubiera un continuo de niveles de energía, entonces se dibujaría toda esta curva. exacto. Digo eso. Ah, ok, claro, porque si fueran algunos serían como puntitos nada más en realidad. Sí, serían rayitas, ¿no? Algunas Claro, así discretas. Es que el modo en que está presentado esto es un poco así difícil en ese sentido, ¿no? Ya se nota que nos pasamos al Sakurai porque como que avanza más, pero la discusión no es tan cerradita como en el Cohen. No sé if you know what I mean. Pero bueno, empezamos diciendo que tengo el H0, que tiene sus niveles discretos, y ahora llegué hasta acá y quiero decir, bueno, pero hagamos un esfuerzo y pensemos que tengo muchos estados posibles. Para poder construir este gráfico, o sea, esencialmente estoy diciendo, este es sub n, pensémoslo como que hay muchos, es un espectro denso, cuasi continuo. Así puedo dibujar esta curva. Ahora, o sea, ahora hagamos un poquito de matemática nada más. Esto no debería ser difícil. Si ya identifique que esta es la función, ¿no? De este coeficiente en función de la diferencia de energías, en función de este omega. Bueno, esta es la función sinc, ¿no? Es la línea sólida que tiene un máximo para un dado t. Fijamos un t, ¿está bien? T era nuestra variable natural, pero ahora pensemos que empezó la evolución, paramos ahí el reloj y miramos cuántos se han poblado estos estados, ¿no? Miramos la población de esto, hasta casi que estoy tentado de venir acá y dibujar la curva acá arriba, ¿no? De cómo se pueblan estos niveles. Una foto en el tiempo t.
bueno, vemos, eh, vemos que el máximo está en niveles que están cercanos al original, o sea, en omega igual a 0, el máximo está por acá. O sea, estos estados son los que más población adquieren en esa zona. Y después esto decae. Ahora, también miremos el ancho de este primer máximo, digamos, es 1 sobre t. ¿Dónde lo tengo eso? Pensando en esta relación. El ancho es 1 sobre t. El ancho en omega no lo tengo escrito. Pero bueno. Entonces acá se me forma una campana que es donde está el máximo de población de niveles. Y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más picuda, ¿no? Porque va como t cuadrado, y se vuelve más angosta. Entonces, a medida que pasa el tiempo, este gráfico se vuelve más picudo. ¿Sí? Y el resto se va aplastando, las otras oscilaciones. Y en ese sentido puedo decir, aunque nunca me siento muy cómodo diciendo esto, que acá tengo un delta t por un delta e del orden de h barra. O sea, tengo como una relación de incerteza tiempo-energía. A medida que pasa el tiempo, se angosta este pico y resulta que el sistema se va como localizando, se va quedando más y más en estados cercanos a la energía original. Igual no es una relación de incerteza como la de veras de Heisenberg, porque el tiempo no es un operador, es algo especial, es un parámetro de la evolución. Pero esta descripción perturbativa me da esta idea. Bueno, con esto del Sakurai, ¿no? Se mencionan dos problemas donde ocurre esta situación, donde hay un nivel original y después un montón de niveles, un continuo de niveles que tienen energías similares o iguales. Acá en un problema de scattering, ¿no? Que viene mi partícula con una cierta energía, un electrón, un protón, y se encuentra con una zona donde hay un potencial, tiene una interacción y sale despedido en alguna dirección. Bueno, acá las direcciones posibles finales son infinitas y puedo salir con energías cercanas a la original o un poco distintas. Entonces, es una situación como esta que se describe acá. Y otro problema, también involucrando un continuo de niveles, es, por ejemplo, un átomo de helio que tiene, bueno, tiene dos cargas positivas en el núcleo y tiene dos electrones. Entonces, diagrama esquemático de niveles de energía de dos electrones en el átomo de helio. Por ejemplo, si inicialmente los dos electrones están en este nivel, es excitado, no es el ground state sería acá abajo, puede
este estado tiene una energía tal que es suficiente como para que uno de los electrones pierda energía y vaya al 1s y el otro se ionice, se vaya a un estado no ligado del átomo. Entonces, este estado con los dos electrones ligados al núcleo es degenerado o casi degenerado con un continuo de estados donde un electrón se queda adentro y el otro se va. Entonces, bueno, estas son situaciones donde uno puede aplicar, digamos, esta versión de la teoría. Bueno, y podemos, a ver, podemos avanzar un poco más. Entonces acá repito la fórmula del coeficiente a orden 1. No nos olvidemos que esto es el coeficiente a orden 1, ¿no? En principio hay más órdenes. Ahora, suponiendo que hay un continuo de energías disponibles, ¿qué pasa si tomo límites y ya pienso en acercarme con el E sub n al E sub i original? Bueno, ahí se hace cero esta diferencia de energías, o sea, hay que tomar el límite y se llega a acá el potencial y esto t cuadrado. Es el pico de la curva que veíamos antes. Este valor. También hay que tomar el límite. Se obtiene eso. Eso es si me fijo puntualmente, exactamente en esta energía. Pero, de acuerdo a la curva esta que tenemos acá, la partícula se puede ir a poblar todos estos estados. Entonces yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de irme a cualquiera de estos estados. Entonces, ahora, en lugar de considerar un solo estado final, consideremos la probabilidad total de transición a otros estados cercanos a EI, porque ya vimos cómo se va picando la curva alrededor de la energía original. Bueno, entonces defino una probabilidad de transición a otros estados como, veamos, este C sub n, que venimos trabajando, ¿no? Tenemos acá arriba, suma sobre n con los n's cercanos a la energía original, al I. Está bien, físicamente, creo que es claro lo que queremos ver. Queremos calcular la probabilidad de ir a estados, a todos esos estados cerca del original. Y acá, entonces, nos acercamos a la regla de oro de Fermi. Es una fórmula para este problema. Sí, tenemos la probabilidad total de transición a otros estados cercanos a I y vamos a usar la densidad de estados, ρ de E. Acá me olvidé de mencionar. Cuando tenemos un continuo de niveles así,
tenemos una cantidad que me dice cuántos estados hay por unidad de energía o cuántos estados hay entre la energía E y E más D. O sea, bueno, esta es la densidad de estados que caracteriza el espectro, ¿no? Esa parte del espectro de energías. Eso lo voy a necesitar ahora. Bueno, la probabilidad de transición, decíamos, es esta suma, pero si esta suma ahora la pienso como un continuo, ¿no? Paso de suma a integral de energías. Y me aparece la densidad de estados por el diferencial de energía. O sea, se reemplaza el signo suma de esta cantidad con índice discreto, se reemplaza por integral de por rho de densidad de estados, ¿no? Exactamente esto que tengo acá. Ahora, reemplazando el C por la expresión que teníamos antes, también sería todo esto. Tengo integral sobre la energía. Y ahora usamos una propiedad de la delta de Dirac. Una de las tantas definiciones de la delta de Dirac. Que es, no sé si conocen esta, límite t tendiendo a infinito. También t está acá. De esto es la delta en la otra variable que está acá, acompañando al t. Y acá tengo la forma más limpita. Pero Pablo, ¿no falta un T abajo para que aparezca esa Sí, propiedad, esa definición? bien, sí, O sea, lo bueno, sacamos para allá. sí, pero lo pusimos acá. No lo había visto. Sí, está bien. Sí, No, no, está perfecto. Está bien la población. Pasa que estaba ya el T de aquel lado y no lo había visto. estaba acá, sí. Sí, sí, yo también lo miré, lo busqué en un momento y no lo vi. Bueno, en todo caso, por ahí habría que pensarlo bien. Pero bueno, haber dicho en visión geométrica esto, ¿no? Esta curva, todo esto, cuando t tiende a infinito, se vuelve una delta de Dirac acá en t igual a 0. En omega igual a 0. ¿Ah? Se vuelve una delta en la diferencia de energías. Bueno, entonces acá en la integral, con el seno y con este denominador, aparece una delta en la energía que me va a permitir resolver la integral. Bueno, y acá está la solución. Resolví la integral, me apareció el tiempo a la 1. Acá él le pone esta barra porque dice es el elemento de matriz promediado alrededor de la energía inicial. Pero bueno, pero si acá pusimos una delta,
¿no? Si esto de adentro se volvió una delta, entonces este sale especializado donde pica la delta. Lo veo así. Bueno, y ya estamos llegando a la conclusión. Perdón que estoy yendo y volviendo. Esto era la probabilidad de transición, igual a esto. Esta es la probabilidad de transición, entonces, a otros niveles. Y está dado, entonces, por nuestro elemento de matriz, que sabemos ya que tiene que estar, ser no nulo. Y ahora aparece este actor, que es la densidad de estados finales en la energía sub n, y esto está evaluado en E sub n alrededor o cercano del E inicial. Bueno, esto es la probabilidad de haberme ido a los otros niveles a un dado tiempo t. La probabilidad de ya haberme ido. Pero puedo tomar la derivada con respecto al tiempo y ver la tasa de cambio, ¿no? El rate con el cual me estoy yendo hacia los otros estados. Entonces hacemos derivada con respecto al tiempo de esto, y esto lo llamamos W para ir de I a N, y llegamos a esta fórmula, que es 2pi sobre h barra, el elemento de matriz módulo al cuadrado, por la delta de energía. Acá lo que hicimos fue derivar con respecto al tiempo, entonces desapareció esta t, nada más. Esta fórmula es de gran importancia práctica, es llamada la regla de oro de Fermi, aunque el formalismo básico de la teoría de perturbación independiente del tiempo se debe a Dirac. Y a veces la escribimos como esto. Ahí está la diferencia. Donde se debe entender que esta expresión es integrada con la densidad de estados, ¿no? Se puso la delta, pero la idea es poner esto, siempre una delta uno la pone dentro de un integral, y entonces hay que ponerlo con la densidad de estados dentro de la integral, como acá. Bueno, esta es la regla de oro de Fermi, que es la fórmula principal de teoría de perturbaciones dependientes del tiempo, y se usa mucho en procesos, por ejemplo, de decaimientos, procesos en los que lentamente el sistema pasa de un estado inicial bien definido y va decayendo, va relajando hacia otros estados debido a alguna interacción débil que hace que no viva para siempre, que no esté para siempre en ese estado inicial, ¿no? Entonces, permite calcular lo que llamaríamos tiempos de vida de un estado.
Eh, porque, ¿no? Siempre pensamos, si tengo un H0, un hamiltoniano que no depende del tiempo. Cuando estudiamos los sistemas conservativos, decíamos, si pongo mi sistema en un autoestado de este hamiltoniano, se queda ahí para siempre. Bueno, eso en teoría está bien si el hamiltoniano es solo el H0. Lo que ocurre es que siempre hay alguna interacción residual con alguna cosa, puede ser en los sólidos con los fonones o con las impurezas. Para un átomo es con las fluctuaciones de vacío del campo electromagnético. Y esa pequeña interacción residual es la que hace que el sistema no pueda quedarse indefinidamente en un autoestado de su H0. Y con esta fórmula se calcula esa tasa de decaimiento o de transición, o visto al revés, tasa inversa como un tiempo de vida. Yo en mi trabajo de investigación dedicado a la espintrónica he hecho cálculos de este tipo donde la pregunta es, si pongo el electrón en este material, lo pongo con spin-up, ¿cuánto tiempo vive como spin-up? Porque puedo tener el interés de codificar información, ¿no? Con el estado del spin. Entonces, si lo pongo en 1, idealmente querría que permanezca ahí indefinidamente hasta que yo venga y a propósito quiera cambiarlo. Pero la realidad es que hay interacciones en los sólidos que me van a flipear el spin de a poquito. Y bueno, eso me da un tiempo de vida del spin. Pensando siempre en estas cuestiones de la información cuántica, de los qubits, etc. Bueno, en los últimos minutos que me quedan voy a mencionar esto. Digamos, hasta ahora vimos una interacción constante, que la encendimos a t igual a 0 y después no varió en el tiempo. Otro problema importante, quizás más importante todavía, es el de la perturbación armónica. Típicamente luz, ¿no? Que es un campo eléctrico oscilatorio y genera una perturbación, un potencial en un átomo o en un sistema material, ¿no? Bueno, en este caso, el potencial es coseno, lo podemos escribir así como operador. Podemos escribir el coeficiente C sub n orden 1 de nuevo. Acá también, como la dependencia temporal es sencilla, se puede integrar. Llegamos a esta expresión. Acá aparecen exponenciales, donde aparece ahora las diferencias de energía omega ni que teníamos antes, pero combinadas con la frecuencia omega de esta perturbación. Bien, no confundir este omega con el que introdujimos antes como diferencia de energías. A ese ahora le ponemos como omega ni. Entonces, partiendo de esta expresión,
podemos razonar como antes, sacar el módulo al cuadrado y queda todo similar al caso de perturbación constante, pero reemplazando lo que antes era la diferencia de energías pelada, ahora es lo mismo más menos la frecuencia del campo externo, del potencial externo. Entonces, físicamente ahora la situación cambia un poco y vemos que hay transiciones con el tiempo tendiendo a infinito o a grande. Hay transiciones posibles si esta combinación de frecuencias es cero o esta, ¿no? Antes lo que decíamos es que el omega ni tenía que estar cerca de cero. Ahora se le agrega la frecuencia externa. Y esto lo podemos escribir como E sub n igual a E sub i menos h barra omega, o E sub n igual a E sub i más h barra omega. Entonces, este proceso se llama emisión, estimulada porque es causada por el potencial externo. Y acá, ¿no?, absorción, porque la energía final es la inicial más h barra omega. Entonces, acá lo representamos de esta forma. E sub i es la inicial, E sub n es la final. El sistema cae en energía y emite. Le da energía al campo externo. Acá, en 2, absorción, ¿no? Empieza abajo y termina arriba. El sistema cuántico recibe h barra omega y termina en un estado excitado. Y bueno, finalmente la fórmula de la regla de oro de Fermi es prácticamente igual, solo que esa delta que aparecía de conservación de energía ahora tiene que incluir la energía que se le entrega o se recibe del potencial externo, del campo externo. Así que esta también es esta es la regla de oro de Fermi, versión perturbación armónica. Bueno, pues por hoy llegamos hasta acá. En esta clase vimos probabilidad de transición, tratamiento perturbativo dependiente del tiempo, especializamos al caso de una perturbación constante, ahí dedujimos la regla de oro de Fermi y la extendimos al caso de una perturbación armónica. Bueno, pues llegamos hasta acá. Nos vemos la vez que viene y vamos a empezar partículas idénticas. Gracias.